detecta y según pasas, si te quedas pasado, no abre, pero igual que pasa en los supermercados, lo sabéis, ¿no? Si no te acercas a ella, no se abre. ¿Te das cuenta de la connotación que tiene, no? Si te quedas ahí fuera, nunca se va a abrir. Ahora bien, si tú quieres dar el paso hacia adelante, según te acercas se va a abrir. Y eso es lo que ocurre con esas cruzas. Se te abre la primera puerta y pone arriba, y te avisa, puerta sin retorno, y pasas. Se te cierra la de atrás y luego ya pasas a la siguiente, ya no tienes posibilidad de volver atrás. Un poco haciendo una semejanza acerca de iniciarnos en los caminos del Señor, ¿no? De reconocer a Jesucristo como Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Y caminar en los caminos del Señor. Y que no tiene vuelta atrás. La gente puede volver atrás, puede apostatar de la fe, puede no creer en Jesús, puede tener muchas dudas, pero eso no es lo edificante. Lo edificante es que no volvamos nunca hacia atrás, hacia adelante siempre. Así que después, el siguiente domingo, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la defensa del cristiano. Hablando que la vida cristiana es una vida llena de guerra. Una guerra. Podemos tener muchas batallas, pero la guerra al final la tenemos ganada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la victoria según Colosenses, ¿verdad? Y según la Biblia entera. Y según la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos la victoria final en la guerra en el nombre de Cristo Jesús. Así que también hablábamos de que nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la persona, no es contra tu jefe. No es contra tu jefe, no es contra aquel que te quiere hacer pupa, sino el espíritu que opera en esas personas. ¿Entendemos? ¿Verdad? O sea, el enemigo tuyo no es la persona en sí, sino el espíritu que está operando en ellos. ¿Por qué propósito? Con el propósito de derribarte a ti, que eres un hijo de Dios. A ti no te puede atacar porque eres un hijo de Dios. Y el espíritu de Dios mora en ti, ¿no? Luego entonces no te puede hacer daño, a ti no te puede hacer pupa. Pero sí que puede influir a tu alrededor en personas, situaciones y cosas, como por ejemplo en tu jefe, en aquel jefe que te maltrata o que te hace daño, o que no te paga bien. En ese sí que puede influir, con el propósito de a ti, herirte un poco, ¿verdad? Y hacerte pupita. Digo, jefe puede ser otro tipo de adversarios que haya por ahí en nuestra vida, no lo sé. Cada uno tendrá su propia lucha, ¿verdad? No sabemos con qué tiene que luchar cada uno. Pero bueno, lo importante es eso, definir bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra las personas, sino contra el espíritu que opera en ellas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, en fin, según viene en Efesios 6, que vamos a ir abriéndolo, por favor. Efesios capítulo 6, de nuevo. Y hace una comparativa, el apóstol Pablo, decíamos la semana pasada, hace una comparativa con los soldados romanos. Recordamos que Pablo estaba preso en la cárcel de Roma y continuamente está viendo cómo los guardias están entrando y saliendo, vienen, cambian turnos y demás, y se fija mucho en el equipaje que llevan puesto los soldados, y empieza a comparar, y empieza a ver el casco que lleva, la espada, el cinturón, la coraza y demás. Y entonces quiere hacer una semejanza, quiere hacer un símil como la armadura que tiene que tener un cristiano. Si bien es cierto que solamente es una metáfora, es una alusión, porque no son todas las herramientas que Dios nos da para poder luchar las que vienen en Efesios 6, las que vamos a leer, las que el apóstol Pablo menciona. Hay más, pero bueno, si él las considera importante escribirlas aquí, escribírsela a la iglesia de Éfeso desde la cárcel, para poder decir, mirad, tenéis que ser de esta manera, igual que un soldado romano, que para ellos era muy difícil de vencer. Tenéis que ser de esta forma, tenéis que vestiros con esta coraza, tenéis que poneros este casco, lo vamos a leer mejor. Así que Efesios 6, versículo del 13 al 18. Ya la semana pasada estuvimos hablando del 1 al 12, hoy vamos a hablar del 13 al 18. ¿Lo tenemos ya? A ver, ¿quién lo puede leer con voz pausada, alta y fuerte, sin prisas? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, estamos en una guerra espiritual, como ya he mencionado hace un poquito, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener siempre en mente de lo que vamos a compartir a partir de ahora. Nuestra lucha no es contra las personas, vuelvo a reiterar, a repetir y no me cansaré, para que nosotros cuando veamos a nuestros adversarios no les demos un golpe en un estacazo con un palo ni nada de eso, sino que luchemos con la oración al espíritu que tiene dentro, que nos espere, no vayamos se nos vaya a ir un poco la ¿verdad? Así que esa es nuestra lucha como cristianos. Pero también tenemos que tener en mente, y no nos olvidemos nunca, de que Cristo ya venció en la cruz. Es decir, nosotros tenemos la victoria ya ganada. Hay muchas luchas, muchas pruebas, pero tenemos ya ganada tenemos la victoria en el nombre de Jesús, que nos la dio en la cruz del Calvario por el derramamiento de su sangre. ¿De acuerdo? Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Lo tenemos aquí bien grabadito, ¿no? Pues entonces continuamos hacia adelante. Sin la protección de la armadura de Dios, estamos en parte indefensos ante los ataques de las personas. Más que de las personas, de los espíritus que operan en las personas. ¿De acuerdo? Estamos un poco ahí a merced de lo que puedan influir. No tanto que se meten en nosotros, sino que nos influyen. Porque nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, nada ni nadie nos puede... No se puede meter ningún otro espíritu dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Amén. No se puede meter ningún espíritu, así que no tenemos que tener ningún tipo de temor. Así que tenemos que tener, según el apóstol Pablo, recomienda a la iglesia de Éfeso, y cómo no, también a nosotros nos viene bien, tener puesta la armadura de Dios. Porque va a venir un día malo, y el día malo, ¿cuándo es? Casi todos los días, yo creo, ¿verdad? Siempre tenemos alguna prueba, alguna lucha, alguna indecisión, alguna batalla, ¿verdad? Siempre tenemos alguna batalla, todos los días. Así que todos los días puede ser el día malo, pero lo transformamos en bien, en el nombre de Jesús, porque tenemos la victoria, ¿verdad? El mandamiento que dice la palabra de Dios es tenemos una armadura, tenemos una espada, hemos dicho, ahora lo diseccionaremos un poquillo. Tenemos muchas herramientas, pero el llamamiento es a resistir. A resistir. No a ir nosotros a atacar, sino a resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Resistir al diablo. Ese es el verdadero llamamiento que tenemos que tener también en mente. Dice, y acabado todo esto, acabado la lucha, acabado la prueba, acabado esas tentaciones que tenemos todos los días, dice, tenéis que estar firmes. Es decir, tú vas a tener una batalla, vas a tener una pelea, pero no puedes acabar la batalla medio muerto, tambaleándote. Porque si no puede venir otra tentación por ahí y ya finiquitarla. Tienes que estar firme. ¿Y estar firmes en qué? Firmes en la gracia de Dios. Firmes en el Evangelio del Señor. Firmes en el valor y en el poder que Dios nos da. Y cuando aprendemos esa guerra tenemos que estar firmes en la fe. En la libertad con la cual Cristo nos ha llamado. Y debemos ser sobrios y continuamente velando para que no nos vuelvan a ocurrir esas cosas. Porque una vez vencido esas tentaciones, tú tienes una tentación, ¿verdad? Que a veces que no la menciones aquí. Tienes una tentación interna, ¿verdad? Gorda, fuerte, y que no sabes cómo luchar con ella. Pero si tú resistes al diablo, esa tentación va a llegar un momento, un tiempo en el que no va a volver a tocarte más, no va a volver a tentarte. Pero tienes que resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa tentación tiene que huir en el nombre de Cristo Jesús. Bien. Dice la palabra de Dios, hemos leído en la armadura del cristiano, estar, en el versículo 14, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Esta verdad está, si no me equivoco, está atribuida al cinturón de la verdad, ¿no? ¿Verdad? Las palabras utilizadas aquí
pues denotan cuáles son el carácter de un cristiano que anda en verdad, que anda en santidad, que está siempre con el amor de Dios en su corazón. La verdad aquí está representada simbólicamente, todo es un simbolismo, ¿verdad? Está representada simbólicamente por un cinturón que protege el abdomen, ¿verdad? Esa parte del abdomen lo protege, es algo simbólico. Pero no solamente era un adorno, sino que es una pieza importante para poder sujetar también ahí la espada y otras herramientas que llevaban los soldados romanos. Es decir, que es útil el cinturón de la verdad. Luego entonces, si tenemos esto en consideración, veremos que tenemos que estar sujetos a la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Y quién es? Ten en cuenta que tenemos atada la espada, que es la palabra de Dios, en el cinturón, ¿verdad? Ya vamos entrando un poquillo más ahí, ¿verdad? Pero, ¿quién es la verdad? Jesucristo es el camino. Amén. Así que dice la palabra de Dios también en Lucas: el siervo vigilante tiene que estar ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas siempre encendidas, ¿verdad? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar siempre prestos, apretados en el cinturón con la espada, ¿verdad? Que es para lo que sirve realmente, y también para sujetar otras prendas que llevaban los soldados y que tenemos que llevar los cristianos. Tenemos que estar siempre listos para cuando venga el adversario. Así como estaban los judíos cuando venía el tiempo de la Pascua, que estaban ceñidos, le dice la palabra, le dice Dios en Éxodo, dice que estén ceñidos los lomos y los zapatos puestos para salir corriendo. Bueno, eso era otro ejemplo, ¿no?, que Dios les puso. Pero tenemos que estar prestos, listos, ceñidos vuestros lomos. El cinturón soporta la funda de la espada. Y todo esto viene a decir que el cinturón de la verdad con el que nos ciñe se llama Jesucristo. Siguiente herramienta que... siguiente herramienta, no es herramienta, es arma defensiva, ¿verdad? Es la coraza de la justicia. Me parece que es en el versículo 15, repasarlo, por favor, así me da tiempo a beber un poquito de agua porque me está picando la garganta. Coraza de la justicia, es así, leerlo. Me parece que es el 15, miradlo. 14. También. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. La coraza de la justicia. ¿La coraza dónde se pone? Bien. ¿Quién ha dicho en el pecho? Bien, dígalo alto, con alegría, hermana. Dígalo, grítelo. Bien, gloria a Dios. Sin vergüenza. La coraza sí se pone en el pecho. Sí, he puesto en el pecho, sí. Ahí lo dejamos muy bien dicho, hermana Sofía. Y los soldados lo utilizaban normalmente para tapar el qué. Tapar el pecho, ¿por qué? Porque había órganos. Y hay órganos vitales en la coraza, ¿no? ¿Qué órganos vitales hay dentro en nuestro abdomen? ¿Alguno más? Los pulmones, el estómago, el hígado. Claro, luego entonces un flechazo ahí, a un espadazo, en un órgano vital, ¿en qué puede desembocar? Una mujer. De ahí que tenemos que tener, me está jugando una mala pasada. De agua. Ya he bebido agua. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay órganos vitales detrás de esa coraza imaginaria que se ponían los romanos y que nos tenemos que poner nosotros, porque un solo espadazo, un solo dardo del enemigo que viene a matar, robar y destruir, nos puede efectivamente hacer eso, dar en un órgano vital y acabar con nosotros. Este es un término un poquito más espiritual, ¿no?, que no el carnal, ¿verdad? Tenemos que trasladarlo esto a las tentaciones, ¿verdad? Un espadazo, una tentación a la cual caemos en un órgano vital, pues nos puede desembocar en la muerte espiritual.
La coraza también iba enganchada al cinturón, protegiendo órganos vitales, como acabamos de leer. Y la coraza, ahí dice que es la coraza de justicia, ¿verdad? Hemos dicho, ¿no? La coraza de justicia. La justicia de Dios es diferente a la justicia nuestra. Hay veces que sí coincide, pero otras veces no coincide. No tiene nada que ver, y ahí nos encontramos en una disyuntiva mental que a veces no podemos entender las cosas. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo. Antes de enseñar acerca de la armadura de Dios el apóstol Pablo, y antes de convertirse en seguidor de Jesucristo, Pablo era un religioso, era un fariseo que perseguía a los cristianos, y los mataba. Y eso era justo para él delante de Dios, porque según él agradaba a Dios. ¿Qué te parece? Fíjate qué diferencia, ¿no? Y para él era justo. No, es que es una justicia divina esta, el cargarse a los cristianos porque están arrastrando de su verdad al judaísmo, a los judíos. Están haciendo proselitismo. Y era justicia. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia luego la verdad que vio Pablo cuando tuvo un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, y ya le cambió la concepción de cómo es la justicia verdaderamente divina, que es el amor. La justicia en definitiva es amor. Amar, no matar. Amar, no matar, como bien nos explicaba nuestra hermana Paola anteriormente, es amar, no matar, no hacer daño. Es justo lo contrario, la concepción es diferente. Nos damos cuenta, vamos cogiendo un poquito, ¿verdad?, cómo tenemos diferentes conceptos de lo que Dios tiene de la justicia y de la que tenemos nosotros como seres humanos. Asimismo debemos vestirnos con la coraza de la justicia que tenemos a través, la justicia realmente es a través de Jesucristo. La justicia se consuma en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todo nos lleva a la cruz del Calvario siempre. Y esa justicia de Dios se resume en la cruz del Calvario, donde nosotros obtenemos el perdón de pecados, ¿verdad?, y la redención y la vida eterna. Así que nosotros somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es una cosa vuestra, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Damos cuenta, ¿verdad? La importancia. Somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Esa justicia viene de Jesucristo, desde la cruz del Calvario. Ahora pasamos al versículo 15 y vamos a ver el calzado. El calzado que es con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Quién lo tiene el 15? Todo el mundo, yo creo, no mostrar la Biblia. No cerréis porque van a versar casi todos. Si lo leéis, me hacéis un favor, así, me da tiempo a mí. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Leía que Alejandro Magno, Julio César, que llevaban grandísimos ejércitos, una de las claves principales para poder trasladarse de un sitio a otro era evidentemente tener los pies bien calzados, y para eso les ponían, debajo de la suela de cuero, les ponían clavos, iba a decir chinchetas, pero es un concepto moderno, clavos dentro para que durara bastante más. Y esto lo sabemos porque lo dejó escrito el historiador Flavio Josefo, y lo describió de esa manera: un calzado densamente tachonado con clavos afilados. De ahí la importancia, ¿no?, para poder llevar el apresto, calzado los pies con el Evangelio de la paz. Así que los pies necesitan necesariamente estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar trampas en los pies con pinchos, para que cuando se pase por allí se quede malherido la persona que vaya. El diablo utiliza también esas artimañas, ¿no? Nos pone pinchos para que no podamos avanzar. Quizás dolor de huesos, vaya usted a saber,
yo no pudiera evangelizar porque me duele los huesos del pie derecho, por ejemplo, ¿no? O me ha salido ahora un reuma que no puedo ni andar y no puedo sostenerme, por ejemplo, ¿no? Cosas así ocurren. Eso es como el enemigo trata de que no evangelicemos a los demás. No es obligatorio salir a la calle, no es obligatorio, pero sí que es necesario decir a la gente que, al mundo, porque a eso, según el último versículo, ¿verdad?, de Mateo, pues a eso nos ha llamado el Señor, ¿no? A llevar el evangelio de paz a todas las naciones. Y para eso es necesario caminar. Hay personas que no caminan, hay ejemplos por ahí que no, pero que, y también llevan la palabra de Dios. Pero bueno, estamos ciñéndonos un poco a lo que es la armadura de Dios, estamos en esa, ¿verdad? Y es necesario que tengamos un calzado bien protegido, bien duro y bien, para que no nos ocurra absolutamente nada y podemos llevar ese plan de salvación a las personas, llevar el evangelio de la paz. Así que tenemos que estar afirmando nuestros pies para poder caminar. El versículo 16, ¿quién lo lee, por favor? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén, muchas gracias. El escudo de la fe también es un aparato de cuero. Bueno, aparato no, es una tapa de cuero, ¿verdad? Bastante dura, con la cual, bueno, pues el enemigo cuando venía a disparar a los soldados romanos, tenían la coraza evidentemente, pero también les protegía el escudo de la fe. Y ponían el escudo y con eso era suficiente como para poder rechazar, o que pegaran ahí, mejor dicho, las flechas que le lanzaban al enemigo. Se clavaban en el cuero y no traspasaban nada, y no llegaban a la persona. Así que es una pieza resistente que soporta todos los dardos encendidos que el enemigo nos lanza. Así que dice que, hemos leído que el escudo de la fe. Y fe, precisamente, es un escudo muy importante porque la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es la certeza, es el poder de Dios para nosotros los cristianos. La fe es la seguridad que tenemos en Dios de que Él nos va a rescatar. Así que la fe es la convicción de lo que no se ve en el mundo natural, sí que existe en el espiritual. Por eso, como creemos, tenemos la victoria. El versículo 17 dice que poneros también el casco de la salvación. Léalo, por favor. Y alguien que busque también Romanos 12.2. Romanos 12.2. Lea el versículo 17. Le van a pasar el micrófono a nuestra hermana Lucy. Romanos 12.2. El versículo 17, el casco de la salvación. Léalo, Elizabeth. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nos quedamos de momento con el casco de la salvación. Romanos 12.2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, gloria a Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Luego, entonces, el casco de la salvación, ¿qué protege? Protege la cabeza, ¿verdad? Porque si bien es cierto que no protege todos los órganos porque deja al descubierto la vista, como no puede ser de otra manera, si no ve el soldado, ¿verdad? Deja al descubierto también otros órganos, como por ejemplo puede ser la boca, pero no por ello no deja de proteger la mente. La mente es el gran campo de batalla que tenemos los cristianos. Nos hacemos unos cocomentales que no existen, nada más que existen en la mente de uno,
no existen en la realidad que nos atrapa, nos subyuga y nos somete. Pero no es nadie, es uno mismo, con sus pensamientos que tenemos a veces un poco ahí enredados, por dejarlo de una manera un poco ahí. Por eso dice el apóstol Pablo que es necesario que nos pongamos el casco de la salvación, ¿verdad? El casco que protege la cabeza. Nuestra mente, para que no sea dañada, debe estar llena constantemente de la palabra de Dios. Así, cuando oigamos por esos órganos que tenemos al descubierto que son absolutamente peligrosos, como es la vista. La vista, por la vista entran cosas buenas. No van a ser todas malas, ¿verdad? Pero también entran otras cosas que son un poquito chungas. Y eso va aquí, a la mente, ¿verdad? También hay otros órganos que, ese que ya conocemos todos, el de la lengua, que también está al descubierto, ¿verdad? Que ese también altamente peligroso. Está descubierto, sale, hablamos cosas que no tenemos que hablar, decimos cosas que no tenemos que decir, nos comprometemos con personas que no tenemos que hablarnos, y al final, cataclás. Se nos queda aquí en la mente y nos atenaza, nos subyuga, nos mete unas cadenas ahí que no nos podemos, es difícil de romper. Así que mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que oímos, absolutamente cuidado con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que olemos y también con lo que tocamos. Porque todas esas sensibilidades que admitimos nosotros van a parar, las criba todo la mente. Y la mente es el gran campo de batalla que coge lo bueno, coge lo malo, lo que quiere y lo que no. La mente es peligrosísima, es muy buena, gracias a Dios, es una bendición de Dios, pero en la parte mala, cuando no estamos cubiertos, cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de otras cosas. Otras cosas que nos hacen daño, que nos hacen púa. Por eso tenemos que tener una mente, siempre una mente renovada, transformada, como decía el apóstol Pablo. Yo tenía, volviendo un poco al concepto que tenía de justicia, ¿no? Que quería que era bueno, pero la renovación que tú pones en la mente, decir, bueno, pues esto no es lo que yo creía, es todo lo contrario. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios para vuestra vida. Es decir, tiene que haber una renovación constante, sino de una vez por todas, pero también cada día, constante una renovación. ¿Y cómo se renueva eso? Llenando la palabra de Dios, sacando el vacío, sacando esas palabras que tenemos nosotros ahí que nos hacen daño, esa rabia que tenemos de esa persona, cualquier cosita, ¿no? Para no entrar tampoco mucho detalle. Lo sacamos de nuestra mente y ponemos la palabra de Dios. Perdona a tu enemigo, perdona a tu adversario. Dale un beso, dale un ósculo santo, dale 5.000 euros, yo qué sé, cualquier cosita por ahí, ¿no? Pero eso tiene que cambiar, eso tiene que transformarse. Eso tiene que estar cambiado. Por eso dice en 2 de Corintios 10.5, 2 de Corintios 10.5, ¿quién me lo lee, por favor? 2 de Corintios 10.5. Voy tan deprisa que me estoy... me estoy partiendo de los derribado argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, gloria a Dios. Así que sí, muy bien, hermana Dunia. Toda acción comienza con toda acción comienza con un pensamiento, pero nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si no, esa acción va a tener unas consecuencias que, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, va a tener que estar de acuerdo con la carnalidad que uno puede tener. Tampoco vamos a meter al diablo. Uno que tiene sus pensamientos, uno que tiene una carnalidad, y entonces ahí viene el problemón. Esa acción que vamos a ejecutar nosotros con una persona, con quien sea, si no está regido por la palabra de Dios, va a estar regido por nuestra carne. En consecuencia, no va a ser edificante. Amén. Por eso tenemos que buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que mora y opera, y por el cual nada ni nadie nos puede venir a meter ningún espíritu a los cristianos. Estamos... que se te grabe eso en la cabeza. No se te puede meter aquí ningún espíritu diabólico. ¿Estamos o no? Pero sí que influyen.
personas y cosas y hacemos cosas que no deberíamos. Eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente. Así que combatimos los malos pensamientos y las dudas con la palabra de Dios. Y dice el versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo acabamos de leer, la ley de nuestra hermana. Así que la espada del soldado sirve tanto como para la defensa como para el ataque, ¿no? Un soldado, estamos hablando del soldado romano ahora. Estamos hablando, no nosotros, no vamos a coger la espada ahora y vamos a coger la Biblia y te metes con la Biblia, mira lo que es, y le pegas ahí un... No, pues tiene que ser con amor, le puedes pegar pero con amor. No, el espadazo me estoy refiriendo, no, ¿vale? La palabra de Dios, la palabra de Dios con amor siempre. La espada del soldado sirve tanto como para la defensa como para atacar al enemigo. Recordemos, ¿y cómo podemos saber de una manera práctica? Pues llenándonos de la palabra, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De la palabra de Dios en nuestra mente. Recordemos Jesucristo, recordar a Jesucristo, recordar ahora en el pasaje cuando ha sido llevado al desierto, ¿os acordáis, verdad? Y vienen las tentaciones, ¿no? Amén. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Escrito está. Amén. Escrito está. Esa es la respuesta nuestra. Cuando nos vengan algún problema o alguna duda, está aquí en la Biblia. Mira, esto dice la palabra del Señor. Esto dice la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está. Tú no puedes hacer esto porque dice la palabra de Dios que lo que sea, aquí está. Aquí está escrito. No te puedes meter en esos líos porque no te va a ir bien según la palabra de Dios. No hagas esto porque no te va a ir bien según la palabra de Dios. Ama a tu prójimo y te irá bien según la palabra de Dios. Escrito está. Y entonces, ¿cómo usar la palabra de Dios? Pues estudiando la Biblia, memorizándola, ¿verdad? Guardándola. Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de 2 filos. Que penetra antes de la coyuntura que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después dice que en el versículo 18, orando en todo tiempo. Léamelo, por favor, que ahí esto lo parafraseo un poquillo yo. El versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con cada en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hay una expresión cristiana, hay una expresión, sí, entre los cristianos, que lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, que dice que la batalla del cristiano se pelean como... Es simbólico, no tiene que ser, es metafórico, no tiene que ser textual. Se pelean de rodillas. Orando, evidentemente, de rodillas. No tenemos que ponernos de rodillas, No, eso no dice la palabra de Dios que tenga que hacer así. Pero es algo que hay entre un dicho entre los cristianos que tampoco es malo. Por eso me atrevo a repetirlo, que aunque no dice la palabra de Dios, pero que bueno, ¿no? Hay gente que se pone de rodillas. Quizás una rodilla simbólica, ¿verdad? Metafóricas. No tanto de postrarlo con las rodillas en el suelo. Quizás no sea así. Tú hazlo como te dé la gana. Yo no quiero ni pretendo cambiar de tu forma de hacer las cosas. Pero sí simbólica. De rodillas es un aspecto de sumisión, ¿no? Ante Dios. De bajarse un poquito de la altura y ponerse un poco ahí humilde delante de la Señor. Que esa es lo que quería transmitir con esta expresión, este refrán. A veces las batallas son duras, otras no tanto, ¿verdad? Pero fijaros, hermanos, que dentro de todas estas batallas que tenemos los cristianos, todos los creyentes, Dios da a los guerreros del Señor. ¿Tú eres un guerrero del Señor y una guerrera? Amén. Dios da a los guerreros del Señor y a los soldados del Señor, a sus hijos, un lugar de protección y un lugar de refugio. Amén. Amén. Los ejércitos, tanto romanos como de todos estos, se reúnen y pernoctan en cuarteles. Este soldado que nos propone el apóstol Pablo, pues cuando termina su guardia, pues coge
y se va al cuartel. Se va al cuartel, donde están el resto de soldados, presentan las armas y bueno, y está en un lugar seguro porque está protegido, está rodeado quizá con murallas, y se siente seguro y se siente protegido. Pero Dios ha establecido para nosotros, para los cristianos, para nosotros los soldados que somos, un lugar de protección, un lugar de reposo, un refugio. Esa es la iglesia. La iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios: venid a mí y descansad. Todos los soldados, eso no lo dice. Todos los guerreros, todos los cristianos, venid a mí y descansad. Y yo os haré, descanso. Una iglesia que no está hecha con manos de hombre. Una iglesia que no está hecha con materiales de construcción, sino una iglesia que prevalece hasta el día de hoy. Y esa iglesia es la comunión de los santos, la congregación de los redimidos. De aquí que los cristianos de aquí que nosotros los cristianos no tengamos catedrales, no tengamos ni suntuosos edificios, no tengamos edificios sacralizados. No tenemos nada de eso, nosotros los cristianos. Porque, ahora lo voy a explicar. La iglesia del Señor somos todos y cada uno de nosotros. No es este local, no es esta pared, no es. Somos nosotros las iglesias del Señor. Tú eres la piedra que edifica la iglesia. Entremos ahora a eso. Ejemplos. Tenemos que de vez en cuando en los lugares públicos, como sabéis, nosotros llevamos los hospitales, las misiones, el centro de entrenamiento de extranjeros, pues, muchos lugares públicos llevamos 8, coordinamos desde esta iglesia. Y nos encontramos muchas veces que las autoridades, cuando vamos a pedir, por ejemplo, a un hospital, sin ir más lejos, vamos a un hospital a pedir un lugar de culto, nos dicen: no tenemos ningún lugar de culto, lo único que tenemos es el de la Iglesia Católica. Vas a la Iglesia Católica y te dicen lo de la Iglesia Católica, dice: no, es que no podemos cederlo. ¿Por qué no pueden cederlo? Pues porque este sitio es un sitio sacralizado, lo tienen ahí, le han dado un ungüento con aceite y con jaleo y no te lo pueden, y no lo dejan. Nos damos cuenta, ¿no?, de la situación tan difícil, ¿no?, que nos ponen a nosotros. Y a nosotros nos da igual, absolutamente igual el edificio. Lo que nos importa verdaderamente es que un lugar o un sitio, sin sitio siquiera, en la calle mismo podemos contemplar, porque está la iglesia del Señor. A los musulmanes les ocurre igual, tienen ese gran problema, tienen sus mezquitas sujetas a normativas, ¿verdad? Tienen que exigir una serie de normas para poder dirigirse ante su Dios. Así como que tienen que estar, por ejemplo, orientadas hacia la Meca, tienen que ponerse los que se van a, tienen que lavarse, los que van allí a rezar, lavarse las manos, los pies, y alguna serie de actos más que ritos, ¿verdad?, que tienen que realizar. A los judíos también les ocurre 3/4 de lo mismo. Tienen la costumbre de construir una sinagoga orientada a Jerusalén. Tienen que orar no sé cuántas veces al día dentro de la sinagoga de Jerusalén. De Jerusalén. Tienen que, dentro de la sinagoga, las mujeres no pueden estar junto con los hombres. Es decir, hay una separación ahí. Y los hombres tienen que llevar una kipá, tienen que llevar un talí para poder rezar. Es decir, una serie de costumbres y ritos que les impiden verdaderamente ser libres. Pero nosotros, los cristianos, perdóname que te voy a decir una definición nueva, aunque no hay nada nuevo debajo del sol, está todo ya inventado. Créeme, está todo ya inventado. Aunque yo, para mí, cuando digo, también es una definición nueva. Pero no, está todo inventado. Nosotros los cristianos libres, y me refiero a los cristianos libres porque estamos exentos de todas esas cadenas, ¿verdad?, de religiosidad. Los cristianos libres damos gracias a Dios y no nos hallamos sujetos a ritos que impidan la libertad que el Espíritu Santo da a nuestra vida. Así que cuando llegamos, por ejemplo, que es un repaso, a ver si hubiera aquí alguna hermana. Sí. Recordamos que cuando, por ejemplo, vamos a la casa, cuando hemos ido a la casa de Caifás, en Jerusalén, ¿verdad? Hemos entrado a la tinaja, donde estaba supuestamente preso Jesús, ¿verdad?
Hemos hecho un mini culto. Un mini culto de 10 minutos. No tenemos que sacralizar nada, no tenemos que ponernos a hacer absolutamente nada. Una brevísima lectura de la palabra de Dios y unos cánticos de alabanza y adoración. Mirad, ese lugar se llena de la presencia de Dios. Bueno, no sé cómo decirlo, se me acaban las palabras, de verdad. Te puede penetrar por los poros, de verdad, la presencia del Señor allí. Que nos ha ocurrido, ¿eh? Ya hemos ido 4 veces a Jerusalén, las 4 veces pasamos por la cisterna, y vamos allí, y eso es un lugar especial, ¿verdad? Y no tenemos que hacer nada, no tenemos que ni llevar instrumentos, no tenemos que empezar a dar con un cuento, nada, solamente la presencia de Dios. En el momento que los cristianos se ponen a adorar y a glorificar a Dios, ahí está la presencia y te inunda, de tal manera que esa presencia yo no me atrevo a decir nunca, pero casi nunca la he tenido hasta que la hemos presenciado y la hemos tenido allí en la prisión de Jesucristo, ¿verdad? En la hipotética, porque a veces que te venden una cosa y después es otra, pero queremos darlo por bueno porque parece ser que sí era así, esa era la casa de Caifás. Quiero decir con esto que no nos hace falta ninguna catedral para tener la presencia de Dios en nuestra vida, porque estaba la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Los cristianos que estábamos allí, que bajamos a la cisterna, ¿cuántos éramos? Claro, no podíamos pasar todos a la vez, teníamos que pasar, bueno, sí pasamos, vamos a la vez. Seremos 30. Se quedaron por las cadenas. Sí, 30 a 40 cristianos, cristianos libres, es el cual sentíamos una presencia de una forma de verdad, es que no sé, es que no tengo palabras. De aquí están Cristina, Pili, alguno más que ha estado en Israel con nosotros, no, una lástima, bueno. Es decir que... Estaremos. Gloria a Dios. Trato de decir que no hace falta edificios suntuosos. También estuvimos en la sinagoga de Nazaret, aquella famosa en la cual Jesús se levanta diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. En esa también estuvimos predicando. Y la presencia del Señor fue tremenda. Es tremenda. No hace falta ningún tipo de rito. La presencia del Señor fue palpable. No hace falta ni rituales, ni absolutamente nada de todo eso. Sino que el Espíritu del Señor opera, obra y llena y todo ese lugar con su presencia. ¿Verdad? Por tanto, donde va el cristiano, aquí va la iglesia. La iglesia eres tú. Sin ningún tipo de complejos, al igual que podemos ir a cualquier sitio, en la calle podemos estar predicando y allí también está la iglesia, porque eres tú. Somos nosotros, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Allí está su presencia. La iglesia es la congregación, como vengo diciendo, de los santos. Por tanto, ese es un refugio en el cual todo cristiano puede ir a protegerse. Cada cristiano somos una piedra. Recordamos el pasaje famoso que dice que habla Jesucristo con Pedro y dice: yo sé que tú eres Pedro y como tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos los creyentes, según parece segunda de Pedro, ¿verdad?, somos una piedra vivas. Y esta iglesia no puede estar construida sin que tú estés, porque tú eres una piedra viva. Todos los que aquí estamos formamos esa iglesia. Amén. La congregación de los santos está aquí. No hace falta otra cosa, ni rituales, ni nada. Así que los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, entendieron esto con una facilidad tremenda, famosa. Lo que hicieron a continuación, los primeros cristianos, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pusieron todos sus bienes, todas sus casas, todo su dinero, todo lo que son, a los pies de los apóstoles. ¿Con qué propósito? De que ninguno en la iglesia del Señor padeciera ninguna necesidad. Eso es puro amor. Eso es puro amor. No, nadie está viendo dinero. O sea, mira, desechado. No. Nadie te va a decir que dejes todo. Si te lo dice Dios, te lo dice. Allá.
porque somos nosotros la esencia. Los primeros cristianos lo entendieron así, dejaron absolutamente todo por seguir a Cristo. Lo material no tiene importancia, porque aunque tú des todo, al final Dios te va a suplir con mucho más abundante de lo que tú tienes. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando también de lo espiritual. Que sea más importante también de lo material, ¿no? Pero de lo espiritual es más importante. Según tú des amor, vas a recibir muchísimo amor. Si el amor te lo guardas y te sigues teniendo un poquito de rabia a aquella persona, olvídate que no vas a recibir absolutamente nada. No esperes recibir nada de Dios. La palabra del Señor. Así que, bueno, para ir un poco allí ya concluyendo, dice en el Salmo 18:1, vamos a leer el Salmo 84 del 1 al 12, que lo tengo aquí anotado y me parece a mí que va a ser muy, muy propicio para ya ir resumiendo todo esto y poder asumir y sentir que nosotros somos la iglesia del Señor, que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de buscar la presencia de Dios. Locos por venir a la iglesia. Locos por estar junto a tu hermano con esa piedra. Salmo 84 del 1 al 12. Salmo 84 del 1 al 12. Salmo 84 del 1 al 12. Y Salmo 18 del 1 al 3. Ya vamos a ir resumiendo. Estamos en el resumen. Por favor, vamos a ir leyéndolo porque si no se nos va la esencia de lo predicado. ¿Quién lo tiene? Dunia, por favor, léalo. ¿Cuál tiene usted, Dunia? 84. Adelante, al 12. 84 del 1 al 12, ¿no? Amén. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en sí sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Amén. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol este escudo es Jehová. Dios, gracias y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién tiene el Salmo 18 del 1 al 3? Léalo. 18, del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén, gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Estos dos pasajes, ¿no? Estos dos salmos son preciosos. La confianza en Dios, el refugio en Dios, produce seguridad, queridos hermanos. Amén. Es como aquel trapecista que a veces pongo, por ejemplo, ¿verdad? Que se lanza al vacío, esperando que el que está allí le recoja al otro lado. Habéis visto alguna vez, ¿verdad? Con esa esperanza que le recoja. Pues así somos nosotros, como ese trapecista que se lanza al vacío, esperando que Jesucristo siempre nos recoja y nos lleve a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, a su presencia.
presencia, que nos recoge siempre y nos lleve aquí a su iglesia, a que estemos siempre bajo la cobertura del Altísimo. Queridos hermanos, Dios nos ha dado unas herramientas o armaduras proporcionadas por Dios para resistir todos los ataques. Amén. Es mejor estar recordados en la iglesia del Señor que 1000 años fuera de ella. Amén. Así que, queridos hermanos, tenemos que vivir confiadamente en que Dios, sea la prueba o la situación que vivamos, Él nos va a librar, porque tenemos la guerra ganada. Tenemos la victoria asegurada por medio de Cristo Jesús. Así que, querido hermano, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Amén. que tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en pie.